Mientras tanto, Pedro, tenemos que hablar de lo que se conocía ayer a última hora en los tribunales federales, la condena a quienes participaron de los centros clandestinos de detención, los marinos que trabajaban en lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada. Condenando a Oscar Antonio Montes, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Antonio Pernías, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado, por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, condenando a Manuel Jacinto García Tallada, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, condenando a Raúl Enrique Scheller, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Jorge Carlos Radiche, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, condenando a Alberto Eduardo González, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Néstor Omar Sabio, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, condenando a Ricardo Miguel Cavallo, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Adolfo Miguel Donda, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Julio César Coronel, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, condenando a Ernesto Freeman Weber, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, condenando a Juan Carlos Fotea, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, condenando a Carlos Octavio Cap de Vila, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de 20 años de prisión, condenando a Juan Antonio Sic, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, la pena de 18 años de prisión, absolviendo libremente a Juan Carlos Rolón, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, absolviendo libremente a Pablo Eduardo García Velasco, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, en orden a los hechos que damnificaron a Rodolfo Jorge Walsh, por los que fuera formalmente acusado, sin costas,